Hola, hola a todos. Pero muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. No importa desde donde estés hoy en el mundo y tú que me estás viendo desde YouTube o nos estás viendo en vivo, bienvenido nuevamente a los Go Labs, donde cada semana nos estamos reuniendo un equipo de profesionales que queremos aprender un montón de buenas prácticas para la industria de la estandarización. Aquí nos reunimos líderes que nos dedicamos a administrar sistemas basados en normas ISO, programas de operador económico autorizado, programas de compliance, líderes OEA, eh, eh, probablemente oficiales de cumplimiento, líderes de mejora continua, gestores de seguridad, jefes de seguridad, supply chain management, etcétera. Todos los que estamos dedicados a poder aportarle y ayudarle a esta industria que muy probablemente necesita de todos los que todos los días estamos colocando y brindando herramientas para las organizaciones para que puedan tener grados de mejora continua y puedan gestionar aún mejor los riesgos que pueden, digamos que impactar en lo que buscamos nosotros como propósito, y es que Latinoamérica tenga organizaciones que sean más productivas y sean más competitivas. Entonces, pues nada, bienvenidos. Te quiero dar la bienvenida a la serie de compliance que está dirigida a todos los profesionales que nos dedicamos a poder ayudar a las empresas a mejorar todos sus procesos, desde herramientas de prevención, desde herramientas de administración de riesgos para prevenir un montón, digamos que de actividades que tal vez podrían llegar a impactar en la cadena de suministros o que tal vez podrían llegar a impactar en las operaciones que administran muchas de las organizaciones para las cuales muy probablemente todos de los que estamos acá pertenecemos. Entonces, te doy la bienvenida. Hoy vamos a arrancar nuestra serie, nuestro episodio con algo que de hecho estuvimos buscándole, digamos que aclararlo mucho con el equipo de trabajo de cómo lo íbamos a llamar y de cómo íbamos a lanzarnos para poder aportar muchísimo a todo lo que estamos haciendo, digamos que los que nos dedicamos a todo este tipo de buenas prácticas. Y dijimos, ¿será que hablamos y llamamos esto como algo de prevención LAF? ¿Será que lo llamamos cómo formarse el oficial de cumplimiento? Un montón de cosas. Y yo les dije, llamémoslo como probablemente Latinoamérica quiere empezar a gestionarlo, y es el tema del compliance. Y es literalmente el cumplimiento. Cómo las organizaciones están ayudando, se están validando un montón de cosas para que efectivamente podamos potenciar conocimientos, podamos gestionar literalmente dentro de las empresas todo lo que necesitan, que literalmente puedan empezar a administrar estos procesos. Entonces, te doy la bienvenida a este primer episodio, a este primer capítulo que hemos denominado Introducción al Compliance. Para arrancar, te quiero recordar, como siempre, que los pilares, el enfoque y el espíritu de la gestión de riesgos para la cadena de suministros va orientado siempre hacia poder estructurar la seguridad, la facilitación y la confianza de todos y cada uno de los procesos que nosotros administramos dentro de las organizaciones. Seguridad, siempre lo hemos dicho porque hay un montón de buenas prácticas que muy probablemente nosotros estamos implementando en el día a día. Facilitación, porque vamos a hacer que esas buenas prácticas que estamos implementando realmente faciliten a los procesos y que no los compliquen. Y confianza, literalmente porque estamos en un entorno donde participan un montón de actores, un montón de partes interesadas, un montón de stakeholders que están buscando que las organizaciones literalmente sean seguras, confiables y sean facilitadoras, pero realmente en donde yo pueda confiar en ellas. Así que no olvides que la seguridad, la facilitación y la confianza hacen parte del enfoque y el espíritu de la gestión de riesgos para la cadena de suministro. Arranquemos con una premisa muy sencilla, y tú que me estás viendo o que me estás escuchando, y te quiero preguntar, ¿qué crees que es el compliance? Y lo empezamos a analizar literalmente porque empezamos a buscar un montón de literatura que fuera disruptiva y que al mismo tiempo nos empezara a decir a nosotros, venga, miremos todo esto del compliance, del cumplimiento, de una manera diferente. Y encontramos una definición muy interesante que nos dice y nos orienta a entender que es un conjunto de políticas, de procedimientos, de controles internos adoptados por las organizaciones para poder asegurar el cumplimiento de qué, de normas legales, normas regulatorias, normas éticas aplicables a su actividad o a su operación. Entonces, cuando yo entiendo
el compliance o el cumplimiento de alguna u otra manera, pues esto me tiene que decir literalmente que hay un montón de herramientas, hay un montón de cosas que yo tengo que garantizar que me sirvan para poder controlar y para poder cumplir literalmente un montón de normas que me las pone el mismo mercado, me la pone el mismo aspecto legal, me la ponen mis clientes y hasta muchas veces nosotros mismos dentro de una organización no lo colocamos. Entonces, empecemos a analizar que literalmente el compliance nos tiene que empezar a llevar a que tú dentro de la organización como profesional empieces a definirlo. Empieces probablemente a decir, oiga, venga equipo, vamos a definir qué es para nosotros el compliance en la empresa. ¿Sí? Porque esta vaina está literalmente, o este tema más bien, está empezando a impactar dentro de la organización. ¿Por qué es importante hacer lo correcto? ¿Por qué es importante cumplir? ¿Por qué es importante tener normatividad legal, normatividad regulatoria, normatividad ética, normatividad operativa en los procesos? Y partiendo de esa pregunta, muy probablemente vamos a lograr que nuestra organización y que los líderes de proceso logren hacer cosas increíbles en cada una de las actividades o en cada uno de los aspectos del core de negocio en el cual la organización está. Otra definición que encontramos es también validada en donde muy probablemente, y ahorita vamos a hablar de un caso muy particular que surgió por ahí, en donde el compliance y digamos que el nivel de importancia a nivel de Latinoamérica ha crecido en los últimos años de una manera muy fuerte. Y sobre todo porque ahora nosotros estamos viendo que todos los mercados y absolutamente todos nosotros estamos en un proceso de globalización tremendo. Estamos en un proceso donde las empresas, ya de hecho nosotros como profesionales nos hemos vuelto ciudadanos del mundo a nivel de negocios, a nivel de creación de leyes, a nivel de un montón de cosas. Y adicional a eso, porque esa globalización hace que se empiecen a generar leyes muchísimo más estrictas para que nos ayuden a prevenir temas relacionados, por ejemplo, con la corrupción, con el lavado de activos, con la vulneración de la privacidad y hasta de los derechos humanos. Entonces, miren que el cumplimiento, el compliance a nivel mundial, pues literalmente se va orientando a eso. Y muy probablemente muchas de las organizaciones que existen en Latinoamérica han tenido que formar personal, han tenido que formar a mucha gente para que literalmente dentro de la organización alguien haga que ese cumplimiento funcione y que de alguna u otra manera pues no la vayamos a embarrar de pronto cayendo en el incumplimiento de una regulación, probablemente cayendo en el incumplimiento de algo que vulnere los derechos o la privacidad de una persona o de una empresa. Entonces ahí es muy importante cómo el compliance empieza a tener algo que yo he denominado siempre un propósito, algo que realmente funcione para la empresa, algo que realmente impacte de manera positiva en todos los procesos que muy probablemente todos los días nosotros desarrollamos en la organización. Bien, quiero que tomemos un caso, que esto pasa en el año 2001 de Enron, en una empresa del sector energético en Estados Unidos, donde esta empresa, infortunadamente, manipula registros contables para esconder, por ejemplo, deudas, para simular ganancias, etcétera, lo que hizo que sus acciones se elevaran a un precio bastante fuerte en la bolsa. Y esto automáticamente genera un ruido muy fuerte. De hecho, hasta películas han sacado de esto. Y entonces imagínense que cuando se descubre esta estafa en complicidad con la persona que estaba auditando, ojo acá, se descubrieron deudas por más de 30.000 millones de dólares y en donde se pierden más de 20.000 empleos a nivel mundial. Y literalmente les traigo este caso porque muy probablemente aquí se evidenció un caso de corrupción tan rudo, tan complejo, que de alguna u otra manera impactó en todos los sistemas operacionales de muchas organizaciones, impactó en la cadena de suministros de un montón de empresas. Entonces, de alguna u otra manera, aquí nosotros empezamos a decir, wow, esto de alguna u otra manera sí tiene que ver con que las organizaciones tienen que tener un sistema de compliance, algo que les permita por lo menos empezar a controlar un montón de cosas para que pues si en algún momento vamos a recibir un riesgo de contagio, no te preocupes, más adelante vas a aprender qué es eso, pues de alguna u otra manera no me vaya a impactar tan fuerte. O si se va a materializar un riesgo operacional, pues literalmente que en mi core de negocio yo tenga
las herramientas suficientes para poderme proteger y que este riesgo no vaya a impactar de una manera caótica a los procesos de mi organización. Por otro lado, hemos encontrado, digamos, que definiciones de varios autores que nos hablan sobre, digamos, que qué es el compliance, hacia dónde de pronto lo empiezan como a aterrizar de una manera muy interesante. Y es donde Tomasic dice, oiga, enfatiza el cumplimiento de las leyes y las regulaciones como la razón principal del compliance. Es decir, oiga, lo legal y la regulación, cúmplala, hágala, ejecútela porque hace parte de los principios de su organización. Paulo en el 2020 dice, oiga, más allá del cumplimiento legal, se interpreta como un compromiso ético basado en principios morales y responsabilidad social. Entonces, date cuenta que todas estas definiciones y todo esto que te estoy mencionando, pues muy probablemente tiene hasta un equilibrio. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque de alguna u otra manera nosotros estamos validando que las personas y las organizaciones aún hacen parte de seres humanos que interactúan, de personas que todos los días están interactuando en los procesos. Aún la inteligencia artificial no ha dominado de tal manera que en las empresas hayan solo máquinas, sino donde hay literalmente personas. Entonces el cumplimiento también se va a basar en cómo las personas estamos haciendo para que las cosas sucedan. Y recuerden la frase en la que en todos los capítulos se los voy a mencionar un montón, y es que hacer lo correcto es lo que debe ser. ¿Sí? Está bien hacer lo correcto. ¿Sí? La calidad es hacer lo correcto. Entonces, literalmente es hacia donde nos debemos que basar porque aún somos humanos los que controlamos las organizaciones y los que tomamos decisiones y los que probablemente tenemos propósito para todos y cada uno de los procesos. ¿Cuál es el impacto entonces del compliance en Latinoamérica? Y si nosotros lo ponemos en cifras muy importantes, de acuerdo a un informe que hizo Deloitte, donde habla que el 80% de las grandes empresas y aproximadamente el 35% de las pymes implementan programas de compliance, y esto a fecha del 2023. Wow, podríamos decir que es una frase, pues es una cifra bastante fuerte, bastante elevada, y en donde los programas de compliance en Latinoamérica empiezan a tener una fuerza muy importante. De hecho, los programas de compliance no solo ayudan a las empresas a cumplir con leyes locales, globales, sino también contribuyen a poder mejorar la percepción de la corrupción al reducir muy probablemente un montón de riesgos a los cuales estamos expuestos. Y para mí, ¿qué es lo más importante? Porque hacer lo correcto es lo que está bien, es que ayuda a fomentar una cultura de integridad y de responsabilidad en las organizaciones desde las personas. Entonces, date cuenta que el rol del líder OEA, del oficial de cumplimiento, del líder de los sistemas integrales de gestión, del gestor de riesgos, del controller, tienen una función muy importante. Y tú, que eres el que me está escuchando, porque muy probablemente tú ejecutas estas actividades dentro de la organización, es hacia donde yo te invito siempre. Y de hecho, en un montón de capítulos yo te lo he dicho. ¿Cuál es el propósito de nuestro proceso? ¿Cuál es el propósito literalmente del rol que tenemos nosotros, los consultores o quienes nos dedicamos a llevarles buenas prácticas a las organizaciones? Pero también cómo nosotros contagiamos a las organizaciones de que cada uno de sus roles tiene que tener una función de poder fomentar una cultura de integridad y una cultura de responsabilidad en la organización. Hay un montón de modelos de compliance. Antes había un modelo genérico, que de hecho fue un modelo que se reemplazó hace un par de años, en donde existía la 19.600, que muy probablemente ustedes la conocieron, y muchos de nosotros pudimos llevarla como buena práctica a un montón de organizaciones. Y luego ya dentro de la serie de las ISO 37000, digamos que empezó a nacer una serie de herramientas que me ayudan. En primera instancia, recuerda que nace por ahí la ISO 37001, que no te preocupes, en una serie adicional vamos a seguir hablando de ella, que hablaba sobre los sistemas de gestión antisoborno. Y luego
nace la guía de implementación de los sistemas de compliance a través de la ISO 37301, que nos empieza a dar unas directrices a nivel organizacional de cómo todas estas herramientas de alguna u otra manera podrían llegar a encajarse, pero ¿saben qué es lo más importante? Que literalmente todas empezaron a basar o a tener una fuente muy importante o un pilar muy importante desde los principios de la buena gobernanza, desde la proporcionalidad, desde la transparencia y de hecho hasta desde la sostenibilidad. Entonces, digamos que todos los modelos de compliance que tú vas a revisar en cualquier organización, de hecho, hasta desde cualquier gobierno, de hecho, hasta las mismas recomendaciones de Gafi, no te preocupes, más adelante te vamos a contar qué es Gafi, ¿sí? Donde esto empieza a ayudar y a fijar un montón de directrices de buenas prácticas para poder implementar literalmente el propósito y la función del compliance para cualquier organización. Entonces, date cuenta que sí es posible. De hecho, hay un montón de países y de gobiernos que han implementado un montón de directrices que te dicen a ti cómo implementar una buena práctica de prevención, LAF, COSO, PDMFA, etcétera, para poder garantizar que las organizaciones tengan buenas prácticas frente a todo este tipo de guías y probablemente de prevención de riesgos en la cadena de suministros de muchas organizaciones. Hay un montón de modelos específicos y digamos que cada uno de estos modelos puede abordar un montón de áreas, de disciplinas, por lo que digamos que hay varios tipos de compliance que vamos a entender. De hecho, si ustedes se dan cuenta, en el mundo hay un tema que son las COP, por ejemplo, y ahora están naciendo riesgos relacionados con los impactos de sostenibilidad y medio ambiente. Pero nosotros vamos a encontrar tipos de compliance orientados a los aspectos penales, donde se evitan delitos como el fraude o el lavado de activos, el compliance a nivel corporativo, con el tema de cumplimiento de normas internas, externas, de gobernanza, de gestión, a nivel de compliance, a nivel ambiental. De hecho, ahorita ya llega un tema que es la biopiratería y la biocorrupción que está ocurriendo en muchas organizaciones con temas de la protección hacia el medio ambiente, la reducción del impacto ecológico, entre otros, y los sistemas de compliance orientados hacia la anticorrupción y en donde literalmente empieza a hablar sobre controles para poder evitar todo este montón de prácticas ilegales como el soborno o la malversación dentro de una empresa, de sus productos, de sus servicios o de sus mismos dineros que tiene la organización. Hay un índice muy interesante y de hecho los invito a que consulten esta página transparencia.org donde habla sobre el índice de corrupción y es el que muchas veces nace o nos muestran por ahí que nos permite a nosotros analizar literalmente cuál es la puntuación en la que probablemente muchos países pueden llegar a estar de 0 a 100, donde el cero absoluto es el que me dice a mí, oiga, esto es muy corrupto, este loco, o esta empresa, y donde el 100 me va a decir, oiga, su corrupción es muy baja. Y de hecho aquí empezamos a analizarlo. Te invito a que busques tu país y lo analices, pero entre algunos casos, Colombia está con un puntaje de 40, en donde desafortunadamente se siguen trabajando con eso. Venezuela está en 13, un Panamá está en 35, un Uruguay está bastante elevado. Y este índice de percepción tiene que ser algo para nosotros como líderes de la organización frente a todos estos temas que nos lleven muy probablemente a tener contexto, a poder tener un buen discurso con quienes, con las personas que lideramos y con las personas que estamos buscando que implementen todas y cada una de estas buenas prácticas dentro de la organización. Así que te invito a que entres a transparency.org y revises qué índice de corrupción muy probablemente en varios años tiene el país en donde estás actualmente. ¿Cuál es el mayor interés de aplicar programas de cumplimiento por país a 2022? Y esto lo encontramos en el centro de competencia donde nos decía que desde Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, digamos que empezaban a buscar ese interés para poder aplicar literalmente todos estos programas. Pero ¿qué tipo de empresas eran las que los estaban buscando? En Argentina, muy probablemente las grandes multinacionales en un 100% de interés, muy probablemente en Colombia, aproximadamente entre un 80, un 90 y pico por ciento de grandes organizaciones han querido implementarlo, ¿cierto? Grandes nacionales, entre otras. En Ecuador, por ejemplo,
un porcentaje de aproximadamente el 50% de grandes multinacionales, un promedio de un 30-35% grandes empresas nacionales y pequeñas multinacionales al implementarlo. Y este contexto, ¿por qué es importante para todos? Porque muy probablemente cuando tú analizas a tus stakeholders, cuando tú como líder, como oficial de cumplimiento, estás analizando a todas esas partes interesadas que están alrededor tuyo, pues muy probablemente tenemos que entender quiénes son esas organizaciones que tienen un interés particular por la implementación de esos programas. Pero también encontramos una data muy interesante que nos hablaba, oiga, ¿cuál es el origen de los esfuerzos para implementar estos programas de cumplimiento por país? Y seguimos con la misma tabla a nivel de Latinoamérica. Argentina tiene unas políticas de grupo corporativo con un porcentaje bastante elevado que literalmente nos sorprende para poderlo hacer. Y muy probablemente porque empezaron a cambiar muchos aspectos dentro de su política. Colombia, por ejemplo, hasta después de una revisión de las autoridades de la industria, es donde literalmente esos esfuerzos se ven relacionados hacia eso. Es decir, hasta cuando me aplicaron controles dentro de una organización. Si ustedes ven en los cuadritos rojos, aquí nos hablan un poco de tras una reforma o una regulación que haya existido en una organización. Y en los cuadritos como verdecito oscurito, ustedes ven que después de que una empresa ha sido sancionada, pues tiene un porcentaje de esfuerzo y de impacto bastante importante. Y como yo te decía hace un ratito, esto literalmente yo quiero que tú te lo lleves como un muy buen discurso para tu organización, para decirles, oiga, venga, ¿qué esfuerzo estamos haciendo por hacer que seamos cumplidores, que tengamos un buen compliance en la organización? Y eso nos va a ayudar a nosotros a que literalmente, si tú en el futuro vas a querer implementar cualquier buena práctica, cualquier tipo de modelo dentro de la organización, pues literalmente que ese modelo se vea reflejado en los procesos que vas a desarrollar por cada una de las organizaciones que probablemente estás administrando. Nos pusimos a buscar y encontramos unos temas muy interesantes sobre esas mejores prácticas de compliance y probablemente aquí te vamos a hablar de algunas que encontramos desde algunos entes gubernamentales que nos pueden ayudar. La OCDE, por ejemplo, habla de la implementación de políticas de transparencia, en donde nos lanza unas directrices muy interesantes y nos habla, oiga, mire, hay que tener los niveles en términos de que la transparencia debe ser una práctica esencial. Es recomendada por esta organización y por otras organizaciones que hablan de transparencia internacional, donde esas políticas no solo van a buscar prevenir la corrupción, sino también, y ya lo habíamos mencionado en el principio, van a mejorar la confianza entre las partes interesadas. Pero al mismo tiempo, oiga, qué cool sería que tengamos un código de ética bien diseñado. Y eso probablemente es el primer paso con el que podemos llegar a actuar dentro de la organización. Por otro lado, otra buena práctica nace de las auditorías internas y externas. Entonces ya empezamos a ver cómo hay políticas internacionales que yo puedo aterrizar, pero también dentro de la organización donde yo pueda identificar riesgos de incumplimiento que se puedan llegar a materializar, trayéndonos a la anterior 19.600, hablaban, y de hecho esto lo lleva a la 37.301, donde dice que estas buenas prácticas permiten literalmente verificar que todos los programas de compliance estén funcionando de una manera efectiva y que se ajusten literalmente cuando sea necesario dentro de los procesos de una organización. Entonces, démonos cuenta cómo esto nos empieza a llevar a algo bien interesante. Por otro lado, todos los que estamos acá muy probablemente tenemos esa capacidad de llevar una buena capacitación continua a muchos de los procesos, en donde la capacitación para esas organizaciones es súper recomendada y sobre todo Transparencia Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo dice, venga, capacite, sensibilice a las gentes, sensibilice a las personas, porque literalmente son quienes hacen y ejecutan los procesos y son con quienes debemos empezar a trabajar todo este tipo de buenas prácticas dentro de la organización. Todas las empresas deberían proporcionar formación regular a sus empleados, normas, leyes, buenas prácticas para prevenir todas estas infracciones y poder fomentar un nivel de cultura ética.
Aquí es donde yo te digo, tú tienes que ir a nuestra página de Consultor Go Labs. Allí tenemos entrenamiento y formación para que todos ustedes puedan potenciar sus conocimientos como oficiales de cumplimiento, como líderes OEA, y en donde hemos trabajado en programas estrictamente revisados para que literalmente tú te puedas formar. Y más allá del certificado que vas a obtener, es que literalmente puedas sacar buenas prácticas para llevarlas a las organizaciones en las cuales tú estás en este momento, digamos que liderando o a las cuales tú perteneces. Hay algo muy importante, equipo, y es en donde yo les dejo una reflexión bastante importante. Y es que el compliance no es solo, es necesario para cumplir las leyes, no simplemente por eso, sino que también ayuda a las empresas a mejorar su reputación y a evitar un montón de riesgos. Las pymes en Latinoamérica, aunque estemos un poco más limitadas en recursos y en un montón de cosas, podemos adoptar un enfoque gradual para integrar el compliance en nuestra estructura. Mi invitación, equipo, a todos es que no olviden la frase que traté de sensibilizar a todos los que vimos este primer episodio, este primer capítulo, y es que está bien y es importante hacer lo correcto, porque hacer lo correcto es lo que literalmente va a impactar en las organizaciones que todos nosotros queremos ayudar para que Latinoamérica sea cada día más competitiva y sea más productiva.